Padre, gracias te volvemos a dar por tu inmensa bondad, por tu infinito amor, por esa paciencia tuya, Señor, que nunca se acaba. Gracias por haber cuidado de nosotros durante este día, habernos permitido llegar hasta aquí, hasta la iglesia, hasta este salón que utilizamos como aula escolar, salón de clases donde tú eres el maestro y todos nosotros estudiantes. Venimos, Señor, con el deseo de que tú continúes renovando nuestro entendimiento de forma tal que podamos seguir siendo transformados de verdad permanentemente de adentro hacia afuera, Señor. Tú conoces, Padre Santo, el asunto que nos preocupa en esta noche, que vamos a estar considerando. Nos asombra, no podemos concebir que tú hayas querido adoptarnos, Señor, para ser parte de tu familia. Tu santa palabra nos dice que ese ha sido tu deseo, Señor, y que pues con esa adopción hay unas implicaciones extraordinarias, Señor, y que tristemente nosotros, por lo inadecuado que somos, muchas veces no le prestamos la atención que merecen, Señor. Por eso yo te imploro en este momento que tengas de nosotros misericordia, que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que la promesa que tú le diste a los discípulos y a tu iglesia, de que tú habrías de enviar, Señor Jesucristo, uno igual a ti, que iba a ser nuestro maestro y que nos iba a enseñar todo lo que nosotros necesitáramos y que nos iba a recordar todas las cosas que tú has dicho, Señor, que esa promesa en esta noche se convierta nuevamente en una realidad. Te imploramos por el pastor Marcel, pastor Willy, hermana Rosita, que tú les des energía espiritual, pastor Tim, Señor, que les des energía espiritual a ellos y a nosotros también, Señor. Y sobre todo, Señor, te agradecemos que nos hayas concedido hermanas y hermanos que se gozan en servirte, y en particular las hermanas que en esta noche nuevamente te sirven a ti al servirle a estos chiquitos, Señor, mientras sus padres están recibiendo alimento espiritual. Fortalece a esas personas que te sirven en la guardería, Señor, trabaja en ellos, Señor, llénales de ti, Padre Santo, bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. All right. Tiene unas notas, algunas tienen 7 páginas, deben ser 9, pero si no tiene la de 9, pues no se preocupe mucho. La sección de esta noche es Redescubriendo la gloriosa doctrina de la adopción. Ya hemos hablado sobre este particular en las últimas semanas, así que si tiene sus notas, sáquelas inmediatamente y saque su lapicero para escribir algunas cosas. Lo primero es, para efecto de nuestro estudio, la doctrina de la adopción, está en la primera página, la hemos definido como la acción de la gracia de Dios en la cual Dios concede a pecadores, como usted y como yo, la posición de hijos, y Dios le concede a pecadores los privilegios de esa condición. Para nosotros, para efecto de nuestro estudio, esa es la definición que estamos utilizando, muy simple, muy sencilla, de adopción. Con relación a la adopción, 3 elementos, 3 principios, 3 proposiciones que hemos considerado. Primeramente, que la adopción requiere que alguien llegue en el momento adecuado, teológicamente, culturalmente, religiosamente, políticamente. Es lo que sucede con el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conforme a Gálatas capítulo 4 y 5. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Vale la pena señalar que estas 3 proposiciones con relación a la adopción no solamente tienen una aplicación a lo que estamos considerando la doctrina de la adopción, pero en términos humanos también aplica. Es lo mismo, ¿verdad? Para que un ser humano pueda ser adoptado, pues requiere que esa persona llegue en el momento adecuado en la vida de esa persona que habría de ser adoptado.
La segunda consideración es que la adopción requiere que alguien posea las cualificaciones correctas, porque nosotros queremos quizás adoptar, pero probablemente no llenamos los requisitos, no tenemos las cualificaciones. En el caso de Cristo, sí, totalmente humano, totalmente divino, y justamente el Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y la tercera consideración es que la adopción requiere que alguien tenga la determinación necesaria para adoptar a esa persona que necesita ser adoptada. Nadie es adoptado por accidente. Si alguien es adoptado es porque alguien se propuso y tuvo que llenar papeles y tuvo que esperar y tuvo que hacer entrevistas y tuvo que tolerar toda clase de investigaciones para poder conseguir adoptar a una persona, y en el caso de nuestro Padre Celestial, eso es más verdad que en ninguna otra consideración. En la página número 2, señalamos que Dios el Padre se determinó a redimirnos. El énfasis aquí es en la presencia de la Trinidad en todo este asunto que estamos considerando de la adopción. Dios se determina a redimirnos, el Hijo muere para rescatarnos, y Dios el Espíritu Santo es enviado para que pudiésemos disfrutar de los beneficios de la adopción. Estos pasajes que tenemos ahí delante de ustedes, Gálatas capítulo 4, 6 y 7, Romanos 8, 14 y 17, testifican de esa verdad. Dos cosas que son una esencial y otra importante a considerar. Lo esencial es que necesitamos ver a Dios como Padre, que es el blanco que tiene usted ahí. Y lo que está inmediatamente después de eso es que es importante considerar el contraste que la palabra de Dios hace entre nuestro Padre Celestial y nuestros padres terrenales. Que estos pasajes que tenemos de Lucas y Mateo, pues nos hablan claramente sobre ese particular. En la página número 3 vemos ese contraste presente en tres puntos que señalamos. Primero, que nosotros somos malos mientras que Dios es bueno. Aún nosotros como padres inevitablemente somos malos, pero nuestro Padre Celestial es bueno, y nosotros siendo malos hacemos lo mejor que podamos y nos sacrificamos y estamos hasta a punto de dar la vida por nuestros hijos. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial. Nuestra sabiduría es limitada y la sabiduría de Dios es infinita. Y el otro punto entonces es que nuestro amor es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Luego de eso pasamos a ver unas verdades esenciales a considerar acerca del Padre Celestial que le pareció bien adoptarnos. Juan dice, consideren, mediten, reflexionen con relación a la magnitud del amor que nos ha dado el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, santo, omnisciente y todos estos atributos que sabemos, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. La exhortación de Juan es que no tomemos esto por take it for granted, sino que todo lo contrario, que meditemos y reflexionemos, y en el contexto de nuestra iglesia diríamos que recalibremos ante la realidad de que este Dios Todopoderoso ha querido adoptarme a mí, ¿verdad? Yo viéndome tal y como soy, con todos mis defectos, con todas mis verrugas, todas mis arrugas, pues eso debe provocar que nosotros no solamente reflexionemos y consideremos, sino que pues nos determinemos a hacer ajustes necesarios que vayan conforme, que sean cónsonos con esa verdad, ¿sabes? Pues este Dios me amó y me quiso adoptarme, y como Padre es perfecto, sabiduría ilimitada, nuevamente es bueno en todo momento. Pues entonces eso necesita tener unas implicaciones en mi vida. Yo debo ser impactado por eso. Estas verdades deben impactarme a mí, el que yo me quede con los brazos cruzados así, como si tal cosa, sí, es mi Padre Celestial. Algunos de ustedes tienen los brazos cruzados, no estoy hablando de usted literalmente en este momento, sino en el sentido figurado de que cuando me quedo con los brazos cruzados es que, all right, okay, no puede ser así, porque si en realidad, pues primero hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ilumina, amén,
que nos ha dado la capacidad de ver desde una perspectiva distinta de lo que estábamos hablando el domingo pasado, la necesidad que tenemos de ver, de mirar y de discernir de una forma distinta, regado de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pues entonces cuando vemos esta cuestión de que hemos sido adoptados, de que Dios pues se determinó, este es mío. Yo voy a esperar, yo voy a hacer lo que sea necesario para que Edwin Torres Romero sea mi hijo. No, eso tiene que, yo no me puedo quedar, qué chévere, that was cool, man, que ese Dios todopoderoso, santo, perfecto, ¿tú entiendes? Que todo lo sabe, pues, que quiere que yo sea su hijo, you know, that's good for you. No, el Señor nos cuida y nos proteja, ¿ok? Lo primero que vemos entonces, una verdad esencial, es que nosotros vivimos seguros de que nuestro Padre Celestial nos ama. Tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad, y pues vimos el pasaje de Gálatas capítulo 3 que leímos detenidamente, que nos habla sobre el particular. La segunda consideración es que vivimos seguros de que nuestro Padre Celestial nos entiende. Mi Padre Celestial me ama con un amor perfecto. Amén. Right? Okay, yo amo a Marcel y a China, right? ¿Sabes? Pero mi amor es imperfecto. Pero a pesar de que es imperfecto, I'm going to go all the way for them. Amén. All right, sí, definitivamente, y me voy a meter en el medio. Si alguien viene a hacerle daño, me va a tener que pasar por encima a mí, me va a tener que matar a mí primero. Mi amor es imperfecto. Pero entonces el amor de mi Padre es perfecto. Esa consideración que tengo que considerar. Hey, mi Padre me ama, ¿verdad? Con un amor perfecto. En un momento yo era cautivo, ¿verdad? Del pecado y de las exigencias de la ley. Ahora soy cautivo. He sido prisionero, tomado prisionero por el amor de Dios, right? Segundo, que nuestro Padre Celestial nos entiende, se compadece de nosotros, y lo hace pues porque Él conoce nuestra condición. Él sabe de la pata que nosotros cojeamos, mejor dicho, cojeamos. There you go, I said it, right? Okay. Tercera consideración es que podemos vivir seguros de que nuestro Padre Celestial provee lo que necesitamos. Y ahí vimos estos pasajes bíblicos que los hemos leído y releído, y vuelvo a leer y a releer montones de veces, y la vez pasada volvimos a hacerlo más detenidamente, y me parece a mí que nos gozamos nuevamente, ¿verdad?, en el hecho de que nuestro Padre Celestial provee para lo que nosotros necesitamos. Y la insistencia de Él es que ante esa realidad, definitivamente, pues si combinamos la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce, si lo combinamos con la omnipotencia de Dios, que es todopoderoso, la suficiencia de Dios, con ese amor perfecto de Dios, pues entonces la conclusión que sugerimos es que como hijos adoptados, con todos los privilegios que un hijo tiene, conforme a lo que nos dice la Escritura, pues no tenemos razón para preocuparnos. Y esa debería ser, luego de nuestra consideración, el recalibrar nos debería llevar a tomar esa decisión. Yo no tengo necesidad de preocuparme, right? Okay? O sea, yo no tengo que estar angustiado, pues porque mi Padre Celestial todo lo conoce, es un Padre amoroso, es más que suficiente. Pues entonces lo que necesito es descansar en Él y presentar, como dice la Escritura, todas mis necesidades delante de Él en oración y súplica, right? Y Él se va a encargar de concederme la capacidad para no angustiarme, porque nos dice la Escritura que si nosotros hacemos eso, y otra vez, ¿sabes? O es o no es digna de confianza o no es digna de confianza. O es cierta dependiendo de las circunstancias, o es cierta independientemente estoy hablando de la palabra, las circunstancias. Y lo que la Escritura nos dice es que como hijos de Dios, nosotros no debemos, Cristo lo dijo, porque es angustiar, los que se angustian, los que se preocupan, que provoca ese estado de angustia y ansiedad, son los gentiles.
Son los que no conocen a Dios, son los que donde el Espíritu Santo de Dios no mora. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, pues tú no tienes razón para angustiarte y preocuparte. ¿Y qué hago? Pues lo que dice la Escritura, Pablo, Espíritu Santo a través de Pablo, es que presentemos delante de Dios todas nuestras peticiones, oración y súplica con acción de gracias. Right? Y el Espíritu Santo de Dios va a provocar nuevamente que nosotros pues no nos angustiemos ni preocupemos, porque si hacemos eso como Dios dice que lo debemos hacer, ¿hacer qué? Presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica, con acción de gracias. El Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a cuidar, right? Okay? Va a cuidar nuestros corazones, nuestra mente, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Y pues obviamente pues ¿qué es lo que nosotros precisamos, ¿verdad? Buscar, ¿verdad? El punto número 4 es que vivimos seguros de que nuestro Padre Celestial nos perdona. Y en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Y lo último que vimos la vez pasada es que vivimos seguros de que nuestro Padre Celestial amorosamente nos disciplina. Vimos este pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos de 5 al 11, que es precioso todo lo que ahí se nos dice, ¿verdad? Y una cosa que señalamos al final es que Dios utiliza las pruebas y el sufrimiento para educar y disciplinar los creyentes, sus hijos, pero al mismo tiempo, al hacerlo, el que Dios utilice estas pruebas y sufrimientos para educar a sus hijos, para disciplinar a sus hijos, el hecho de que Dios lo hace es evidencia de que Él nos ama como hijos propios, porque el Padre que su mente está sana, al que ama, disciplina. Amén. Oye el nombre del Señor. Ok. Lo próximo que vemos, la página número 5 de ustedes, es que vivimos seguros de que nuestro Padre Celestial nos dirige. Right? ¿Por qué razón? Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos, ¿y todos son cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Podemos decirlo de esta forma, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted es hijo de Dios, definitivamente, si usted lo es, usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios. All right? Así que podemos vivir seguros de que nuestro Padre Celestial nos dirige. Para mí es sumamente importante. Ahora, como hijos de Dios, tenemos algunas cosas ahí en las notas suyas. ¿Ok? Lo primero que tenemos es que tenemos un nombre nuevo. Escriba eso. Como hijos de Dios tenemos un nuevo nombre. Y es el nuevo nombre que tenemos es hijos de Dios. El hijo de Dios. Son hijos de Dios. ¿Right? Juan capítulo 1, 12 y 13 dice, mirad, o mejor dicho, mas a todos los, Cristo vino a los suyos a salvar, los suyos, el grupo étnico particular al cual él vino, los judíos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, que es lo que nos dice el versículo 12, mas a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho legal de ser hechos, en griego, llamados hijos de Dios. El derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Juan clarifica un poco el asunto y nos dice que no depende de la voluntad de un hombre que se produzca la salvación, sino que la salvación depende de la voluntad de Dios. Versículo 13 dice, a esos que se les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, por medio de la voluntad de Dios. Otra cosa que tenemos como hijos de Dios es que tenemos un espíritu, right? Espíritu de Dios. Romanos 8, versículo 16, nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Subrayé esa última frase de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser, a lo que somos como espíritu, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cómo es que da el testimonio de que somos hijos de Dios? Right?
lo hace por el fruto que produce en nosotros, el fruto del Espíritu, la paz, el dominio propio, el amor, la templanza y todo eso, ¿verdad? Por medio del fruto que produce en nosotros y por medio del poder que nos suministra para que nosotros podamos servirle. Así es como nos da testimonio, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y lo que acabamos de señalar es la forma, cómo es que da ese testimonio. Otra vez, produciendo fruto en nosotros, amor por cosas que no son muy apetecibles para amar, ¿verdad? Amor para los que no hacen cosas o no reúnen unas cualificaciones que podrían provocar que nosotros humanamente amásemos a esas personas. Right? Tercera cosa, como hijos de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos acceso a la presencia del Padre. Todo esto dentro del contexto de la doctrina de la adopción. Tenemos que reflexionar, tenemos que reconsiderar el hecho de que Dios quiso adoptarnos y qué implicaciones tiene. Entre otras cosas, tengo un nombre nuevo, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu de Dios que da testimonio dentro de mí que yo soy hijo de Dios. Otra forma que podemos ver ese testimonio es en el hecho de que cada día que pasa, pues ahora nosotros odiamos, detestamos más el pecado. ¿Amén? ¿Amén? All right, ok. No se duerma, por favor. Si se duerme, traemos el postcón para que todo el mundo coma el postcón ese, right? Con chocolate y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y otra cosa también, otra evidencia es pues lo contrario, ¿verdad? ¿Sabe? Odiamos más y más el pecado y amamos más y más la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que resulta agradable a los ojos de Dios, all right? Lo próximo es, ¿verdad?, que tenemos acceso a la presencia de Dios, right? Y lo próximo es, como hijos de Dios, ya no estamos temerosos de Dios. Y lo vemos entonces en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Y esto es lo que dice. Así que, hermanos, ahora, importante entender que cuando o el que escribe el libro de Hebreos, muchos piensan que es Pablo, y lo más probable es que es Pablo, pero como no dice en ningún lado que es Pablo, pues no sería prudente decir directamente que es Pablo. El que escribe el libro de Hebreos, aquí está hablándole a judíos, ¿right? Porque el libro se llama ¿cómo? A los hebreos, ¿right? Está dirigido a este grupo en particular. Así que hermanos, y ahí está hablándole a hermanos de raza, si usted quiere, judíos. Tenemos libertad de nuevo, confianza para entrar en el lugar santísimo. Piensa el lugar santísimo en el contexto hebreo, ese es el templo. ¿Todo el mundo podía entrar en el lugar santísimo en el templo? Of course not, right? So, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, right? Por el camino nuevo y vivo que el Cristo nos abrió a través del velo, esto es su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esa es la familia conformada por personas. No está hablando de una estructura física en ese momento, ¿ok? Right? Perdón. Por lo tanto, versículo 22, acerquémonos pues con corazón sincero y plena certidumbre de fe, eso quiere decir confianza absoluta, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, todo eso en referencia a la obra de regeneración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el punto es que como hijos de Dios ya no estamos temerosos de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento nadie se le iba a ocurrir sugerir que esa persona iba a poder tener acceso al lugar santísimo. Todo, al punto que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, entrada y en sus tobillos estaban amarradas un tipo de sogas gruesas, fuertes, resistentes, de forma tal que si el hombre se le ocurría entrar de forma impura a ese lugar santísimo y el Señor le quitaba la vida, pudiesen sacar ese cuerpo alándolo, porque nadie iba a entrar para allá.
Entonces lo que está diciendo aquí es que esos temores en Cristo están desaparecidos. Y ahora con usted y como yo, como hijos adoptados, pues cuando nos acercamos a Dios no hay temor de ninguna clase. Y en el momento en que esas verdades empiezan a ser iluminadas por el Espíritu Santo de Dios y nos da la capacidad para discernir de una forma distinta, entonces eso tiene unas implicaciones en nuestra vida, cómo vivimos, cómo enfrentamos los distintos desafíos, las malas noticias. Amén. Esa es la intención, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 6. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en lo que hemos creído. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, conclusión ante esa verdad gloriosa es que, otra vez, acerquémonos pues, ¿de qué forma? Confiadamente, antónimo de temerosamente, todo lo contrario, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 8:15 nos dice, nos recuerda que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿ok?, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción, importante para lo que estamos considerando, se refiere a la noción consciente que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, y esa noción consciente nos asegura que nos hemos convertido en hijos de Dios. Eso lo provoca el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y como nos hemos convertido en hijos de Dios por lo que Cristo hizo en nosotros, que abrió ese lugar santísimo para nosotros entrar, podemos acercarnos a Dios sin temor de ninguna clase. Página número 6. Como hijos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Versículos 14 y 15 de Juan 15, el versículo 13 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos. ¿A qué se refiere? A esos que ahora tienen acceso extraordinario a la mente de Dios por medio, otra vez, Espíritu Santo bregando, viniendo a vivir la vida de ellos, por medio de la revelación divina, cuando creen. Right? La Escritura dice que es por sus amigos que Cristo da su vida, en versículo 13, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso como que suena un poquito, siendo sarcástico en este momento, suena un poquito como lo que leímos en esta última semana, los domingos, en Juan capítulo 14, cuando Cristo dice, le conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a enviar el Espíritu Santo, pero si me voy, lo voy a enviar, ¿verdad? Y cuando este Espíritu Santo venga a ustedes, Él, entre otras cosas, les va a enseñar todo lo que ustedes necesitan y les va a recordar nuevamente lo que yo los he dicho. Mire lo que dice el versículo 15 que acabamos de leer. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es interesante pues porque eso es precisamente lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Las cosas que Cristo oyó del Padre se las dio a conocer a los discípulos, right? Okay? Y las cosas que los discípulos escucharon de Cristo, el Espíritu Santo pues se las va a dar a conocer. No sé si puede ver la correlación que tiene. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Okay? Escriba, nosotros adoramos al Padre, que es precisamente lo que vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Todo el mundo estoy bien?
Ah, qué raro. Yo nunca hago eso. ¿Sabes? Sí. Ok, como hijos de Dios tenemos una heredad en el reino del Padre. ¿Eso era? Ok. Romanos 8, 16 y 7, que ya hemos discutido varias veces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos, ¿sabes? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya lo hemos dicho, pero simplemente para recordar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, que el Espíritu Santo confirma la validez de nuestra adopción, ¿right? No lo hace por medio de una voz mística, tú eres hijo de Dios, has sido adoptado. No. Sino que lo hace por medio del fruto que produce en nosotros, que fue lo que señalé hace un momento, y el poder que suministra para que nosotros podamos servir espiritualmente a Dios. Right? Okay. De que somos hijos de Dios. Y si somos también herederos, somos herederos de Dios. Todo creyente ha sido hecho por medio de la adopción un heredero de Dios, que Dios es nuestro Padre, el que nos adoptó, nos convierte en sus herederos. Y simultáneamente somos coherederos con Cristo. Cada hijo adoptado recibirá por gracia divina, escuche por favor, la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. Nosotros lo recibimos por gracia divina. Lo que Cristo recibió por derecho divino. Eso es lo que quiere decir. Y coheredó con Cristo. Cristo lo recibió por derecho divino. Se lo merecía totalmente. Nosotros lo recibimos por gracia divina. ¿Cuántos alaban al Señor? Ojalá que podamos entender un poquito eso. Y lo último que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ya señalamos que la evidencia máxima de la salvación del creyente está en el hecho de que sufre por su Señor. Es muy poco probable que si verdaderamente usted es hijo o hija de Dios, no experimente sufrimientos por la causa de Cristo. Sea por medio de la burla de otras personas, y en algunos casos, en muchos países, por medio de la persecución física. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Okay now? All right, ¿qué hacemos? Nosotros adoramos al Padre. Escriba eso. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis de esta forma, oración modelo que Cristo nos está dando. Padre nuestro, comienza con algo que, como ya hemos dicho, inusitado para la mente judía de ese entonces. Dirigirse a Dios como Padre y mucho menos en el contexto de oración, de clamor a Dios. Not right. No accesible para el ser humano. Sin embargo, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando nos da este ejemplo, nos insta a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, subraye, santificado sea tu nombre. Santificado sea exaltado. Santificado sea que sea puesto tu carácter y todo lo que tú eres sobre el más alto pedestal. Cuando dice santificado sea tu nombre, a eso se refiere, porque el nombre de Dios simplemente nos habla del carácter de Dios y nos habla de los atributos de Dios. Que tu nombre, que tu carácter, que todo lo que tú eres, nuevamente, pues sea colocado sobre el más alto pedestal que se pueda colocar. ¿Qué hacemos? Como hijos de Dios, nosotros glorificamos al Padre. ¿Okay? Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo glorificamos al Padre? Tenemos un buen ejemplo aquí. Cristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La forma en que nuestra luz como creyentes alumbra a los hombres, escucha que es importante, escríbelo por algún lado, es por medio de nosotros viviendo una vida virtuosa. Quizás virtuosa no es la palabra correcta,
piadosa. Write that down, that's better, piadosa. Y porque piadosa, que es la palabra que yo he utilizado, nos habla de una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios, estar satisfecho, ¿verdad? Encontrar mi satisfacción en Dios. Entonces nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras, para que vean ellos vuestras buenas obras, producto de una vida piadosa, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, una vida piadosa brinda un testimonio convincente del poder de Dios. Y cuando eso acontece, inevitablemente, del poder de Cristo, había dicho, y cuando eso acontece, pues entonces Dios el Padre es glorificado. Nosotros adoramos al Padre, glorificamos al Padre, y nosotros también imitamos al Padre. Somos llamados a hacer eso. Efesios capítulo 5, versículo 1, se nos dice con suma claridad: sed pues imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados, right? ¿Sabes? Si somos hijos amados es porque hemos sido ¿qué? Adoptados, right? ¿Okay? Como hijos amados que hemos sido adoptados, pues nosotros somos llamados a imitar a nuestro Padre. ¿Okay? Alguien dijo que uno de los propósitos primarios de todo creyente debe ser el vivir su vida imitando a su Señor. Que de paso, de eso es que nos habla la santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis, no asuman, no imiten, eso es lo que quiere decir, a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso en el pasado era aceptable porque estábamos en ignorancia, pero en este momento ya no es aceptable, sino todo lo contrario. Así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas de las cosas que ustedes vivan. En todas. No hay excepciones. En toda vuestra manera de vivir. ¿Pero por qué? Pues porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Sé santo porque mi papá es santo. Amén. ¿Sí? Así que imitamos al Padre, glorificamos al Padre, adoramos al Padre como hijos de Dios y también reflejamos al Padre. Salmo 68:5 dice que, hablando de Dios, nos dice que Él es el Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Muy importante. Y Santiago nos dice que la religión pura, right? El tipo de conducta o de fe religiosa menos corrupta, ¿verdad? Se vive conforme o se puede expresar por medio de un amor que es compasivo, right? Versículo 27 de Santiago 1. La religión pura, página 7. Right? La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Right? Acuérdense que el versículo 5 del capítulo 68 de Salmo dice: Padre de huérfanos y de eso que está hablando Santiago. No sé si usted se había percatado de eso, ¿verdad? Santiago lo que está haciendo es citando lo que ya se había establecido y se había proclamado por siglos en el contexto del Antiguo Testamento. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Right? Así, entonces Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, otra vez, casi directamente, literalmente Salmo 68:5, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un detalle interesante para mí, quizás para usted también lo sea, el hecho de que pues Dios el Espíritu Santo mueve a Santiago y al salmista a expresarlo de esa forma, ¿verdad? ¿Okay? Ese amor compasivo de Dios, hablando de huérfanos y de viudas, me parece a mí que él se refiere a huérfanos y viudas porque los huérfanos y viudas
por lo regular, en la inmensa mayoría de los casos, son incapaces de devolvernos los favores que hacemos por ellos. Sí, es un amor genuino, compasivo, ¿verdad? Y quedarse sin mancha del mundo, o guardarse, debió haber dicho, sin mancha del mundo. En otras palabras, evitar desarrollar deseos profundos e íntimos por las cosas del mundo. Eso es lo que está sugiriendo. Así que añadimos en la nota suya aquí dos señalamientos. Primero, que el cristiano se preocupa por el huérfano, no, subraya el no, por favor, no porque nosotros seamos un rescatador de huérfanos. Me preocupo por él porque Dios me puso para rescatar los huérfanos, no porque sea un rescatador de huérfanos. El cristiano cuida del huérfano porque ha sido rescatado. Amén. Porque hemos sido adoptados. Porque eso es lo que nos mueve. No, yo estoy aquí para rescatarlo. No, yo estoy aquí simplemente en respuesta a lo que así se ha hecho por mí. Y si nosotros ponemos los caballos enfrente de la carroza, ¿verdad? Pues entonces inevitablemente vamos a tener preocupación por el huérfano y por la viuda. Porque nos vamos a ver a nosotros mismos como personas que hemos sido rescatados. Y lo otro que escribimos es que hemos sido adoptados y reflejamos nuestro Padre Celestial al preocuparnos y cuidar del destituido, de la viuda y del huérfano. Ahora, la semana pasada yo añadí una página a 2 páginas adicionales. ¿Alguien las tiene? Supuestamente, no las tienen. Ok. ¿Quiénes las tienen? ¿Quiénes no las tienen? Ay, Padre. Bueno, pues los que no las tienen, lo que yo les sugiero es que la última página esta que escribió, vírela, y si usted la vira, en la parte de atrás va a estar en blanco totalmente. Va a lucir así en blanco totalmente. Quiere decir que, dado el caso de que Dios le ha concedido a usted la capacidad de haber tenido buenos maestros en su país de origen que le enseñaron a escribir, pues usted probablemente pueda escribirlo completo. Amén. Algo que no es muy complicado de hacer. All right. Now, esas 2 páginas que añadimos están bajo el título La gloriosa bendición y el consuelo de la adopción, y están basadas en lo que nos dice la Escritura en Gálatas 4, 4 y 5, que nos vamos a volver a leer porque lo hemos leído y releído como 15 veces ya. All right? Ok. Así que, ¿en qué consiste esta gloriosa bendición y este glorioso consuelo? Lo primero es que time ball. Oh, she's still working on that. Pues escriba esto entonces. Primero es que gracias a la adopción, cada uno de los 5 puntos que vamos a hablar comienza con lo mismo, gracias a la adopción. Si usted quiere, en la parte de arriba escriba gracias a la adopción y pone número 1, gracias a la adopción, nosotros tenemos un Padre eterno bueno. ¿O qué es bueno? Tenemos un Padre eterno que es bueno. Esa es una gloriosa bendición. Amén, amén. Es una fuente de consuelo enorme. ¿Cierto? Claro que sí. Tremendo. Right? Gracias a la adopción, ahora nosotros tenemos un Padre eterno bueno. Y el pasaje bíblico es Juan capítulo 6, versículo 40. There is. Esto es lo que dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. El que lo envió es el Padre Celestial. Y el envío es el resultado del amor y la bondad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo ve, ¿te acuerdas? Ve pero para creer, right? Ve y cree en Él, tenga que vida eterna. Y yo lo resucitaré, Cristo hablando, en el día final. Y ese resucitaré en el día final, esa vida eterna, es resultado de la bondad de este Padre eterno bueno que ahora, al ser adoptado, nosotros tenemos.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos... Estamos leyendo esto pues porque estamos señalando que gracias a la adopción ahora nosotros tenemos un Padre eterno que es bueno. Otra vez, segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Now, Él nos amó y nos dio consolación eterna. Eso es la bondad de Dios en el pasado para con nosotros. Ahora, la exhortación, el deseo de Pablo es que conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la bondad presente y futura de Dios. ¿Okay? Segundo, gracias a la adopción, ahora nosotros tenemos una familia eterna. Eso es una bendición para mí. Tengo una familia eterna. Y es un consuelo. Tengo una familia eterna. Eso me consuela. Eso me bendice. Deje que se asiente en usted. En usted. Dios permita que se pueda sentar en usted esa verdad. Dios permita que usted tenga la capacidad de poder primero considerar y luego, como resultado de la iluminación del Espíritu Santo en usted, pesar, valorizar esa verdad. Gracias a que el hecho de que yo he sido adoptado, ahora tengo una familia eterna. Tengo algunos familiares de sangre que son parte de esa familia eterna. Pero la inmensa mayoría, présteme atención por favor, bendito. Pero la inmensa mayoría de mis familiares de sangre no son parte de mi familia eterna. Con esos que en este momento tengo, que son parte de mi familia eterna, voy a pasar la eternidad. Amén. En el presente, esas personas que son parte de mi familia eterna son parte del vehículo que Dios utiliza para coronar mi vida con bendiciones. Hay tanto que podemos decir sobre el particular. Valioso. Que merita que nos detengamos y consideremos. Y reflexionemos. Y recalibremos. Las últimas personas de las que están presentes aquí, que han llegado a mi vida, son ustedes dos que están en la parte de atrás. Ustedes dos y sus 3 hijos son parte de mí. Cada domingo que los veo entrar, qué chévere que vinieron. Anoche hablaba con el pastor Marcel acerca de ustedes.
y nuestra conversación de ambos lados estuvo gobernada totalmente por el amor que Dios había derramado en nuestros corazones por ustedes. Poco a poco, mientras van llegando y los veo entrando, su rostro, lo que llena mi corazón es de gozo. Gracias, Padre, porque le facilitaste en esta noche escoger lo mejor. Son mi familia. Me gozo. No porque yo tenga una conexión con Dios que ninguno de ustedes tenga. No que yo sea el único que se goza. ¿Y por qué lo menciona? Pues porque muchos no están sintonizados en esa misma emisora. Y por las razones que sean, no valorizan, no disfrutan, no se deleitan. Un regalo tan extraordinario como el que Dios nos ha dado a través de la adopción. Estaba totalmente en lo correcto el pastor en que hace 200, 300 años digo que una de las doctrinas, quizás la doctrina que ha sido más neglected, right, es la doctrina de la adopción. Es increíble, es extraordinario. Romanos 9:8 dice, esto es, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que son contados como descendencia los hijos de la promesa. Fe en Cristo, salvación, regeneración, adopción. Tercero, gracias a la adopción, ahora Jesucristo es nuestro hermano. Gloria a Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 15 al 15. Dice, está ahí, y quizás nunca lo habíamos leído o nos habíamos tenido a considerar eso. Miren lo que dice, convenía a aquel, decía, subraya aquel, es Dios Padre, a aquel, nuestro Padre, el que nos adoptó a nosotros, a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, subraye, hablando de la iglesia, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación nuestra? Cristo Jesús. Amén. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Mire qué lindo lo que dice. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Ese es mi hermano. Ese es el domingo que viene, si no me permite llegar hasta el domingo que viene, en un momento dado vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de lo insensato, lo lleno de rabia, de ira que Pablo tenía, lo insensato, la insensatez de Pablo, la rebeldía de Pablo en su religiosidad. Y en ese proceso lleno de ira, en su camino hacia Damasco, tiene el encuentro con el Señor. Y usted sabe el resto de la historia. Como luego de eso, inmediatamente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La instrucción fue, pues mira, hay cierto hombre en Damasco, ¿sabes? ¿No? Le voy a hablar, que se llama Ananías. Él está orando por ti y él va a bregar contigo, ¿verdad? Y Dios se le revela a Ananías, vete a donde está este hombre Pablo porque yo lo he salvado. Y Ananías dice, wow, Padre, perdóname, pero aquí posiblemente algo no está bien, porque este individuo, ¿cómo va a ser?
Y Dios le dice, vete pues porque yo lo he salvado y es mucho lo que va a tener que sufrir por mi causa. Y lo que es bonito de todo esto, que encaja con lo que estamos hablando, es que Ananías es tocado por el Espíritu Santo, es iluminado por el Espíritu Santo, e inmediatamente, cuando llega a casa de Pablo, no le dice, Saulo de Tarso. Si usted lee, se va a dar cuenta que dice, hermano Pablo. Hermano Pablo. Al que había matado montones de miembros de la misma congregación de Ananías y que estaba en Damasco con el propósito de acabar con el resto de la iglesia, Ananías incluido. Pero ahora el Espíritu Santo ha hecho su obra tanto en Pablo como en Ananías, y en cuanto llega Ananías delante de Pablo, sabe quién es Pablo y se refiere hacia él con la frase, hermano Pablo. Yo no sé si usted ve la belleza de eso, pero así lo es. No se avergüenza de llamarlo hermanos. A mí me gusta llamar mis nietos de esa forma. A mí me gusta decirle, hermana Tati, ¿me podría hacer un favor un momentito? Right? Ana Bianca, ¿podría hablar con usted en este momento? Hermano Elías, mi hermano Elías, no mi nieto, es mi hermano Elías. Hope you can see that. Y si esto no te remueve, pues clama a Dios para que te estremezca por dentro. Porque hay belleza, es distinto. No te avergüences nunca de tus hermanos en Cristo. Utiliza tu libertad en Cristo. Si en algún momento hay que decidir entre hacer tropezar a un inconverso y hacer tropezar a un hermano en Cristo, el que va a tropezar es inconverso. ¿Me entendió? ¿Tiene alguna duda o no entiende o cree distinto? Hable conmigo. Porque es de esa forma. Nosotros debemos evitar al máximo en todas las formas habidas que haber el hacer tropezar a nuestros hermanos. Se me acabó el tiempo, pero necesito cubrir los dos, lo que me faltan, ¿ok? All right. Gracias a la adopción, número 4, a la adopción, ahora nosotros somos hermanos y hermanas. Tenemos los pasajes ahí, nuevamente. Y gracias a la adopción, ahora nosotros tenemos un hogar eterno. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, nos lo hubiese dicho. Voy pues a preparar, Cristo hablando, lugar para vosotros. Y si me voy, os prepare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una gloriosa bendición que vemos en la adopción y un consuelo enorme también presente en el asunto de la adopción. Dios mediante, la semana próxima comenzamos un segmento nuevo que va a estar enfocándose en la doctrina de la elección, sumamente profunda y de gran relevancia para todos nosotros. Ok, vamos a orar un momentito y luego de la oración me permite un segundo, ok. No se vaya nadie hasta que yo le comparta algo, ok. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias te volvemos a dar por el privilegio que tenemos de traernos hasta aquí, Señor. Resulta, Señor, si nos detenemos a reflexionar y considerar, Señor, difícil
casi imposible de entender, el que siendo tú santo, santo, santo y siendo omnisciente, hayas querido recibirnos a tu familia, Señor. A pesar de la multitud de pecados, a pesar de la rebeldía, a pesar de la insensatez nuestra, Señor, a pesar de que tú sabías que aún luego de habernos atraído hacia ti, íbamos a continuar con nuestra insensatez y vamos a continuar con nuestra rebeldía, Señor. Difícil de comprender eso. Pero tu palabra dice en multitud de formas que eso fue precisamente lo que tú hiciste, Señor. Mi alma te alaba en esta hora y clama a ti, Señor, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que podemos ver, Señor, la magnitud de lo que tu palabra enseña, lo que acabamos de señalar en este momento. Y que conforme a ese amor, a esa misericordia, a esa bondad tuya, Señor, tú, Señor, hagas tu obra en nosotros y nos muevas a reajustar, Señor, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mirar, nuestra forma de discernir, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo, gracias por la esperanza, gracias por la bendición que tenemos en tu palabra que nos recuerda que fuiste tú el que quiso entrar en nuestras vidas, fuiste tú el que comenzó la obra en nosotros, eres tú el que la está santificando y eres tú el que eventualmente la va a perfeccionar. Creemos, por favor, perfecciona nuestra fe. Te amamos. Por favor, haz lo que sea necesario, pero que nuestro amor sea más puro, más limpio, Señor. Te servimos, queremos servirte, Señor, en una forma mejor, Padre Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Aún lo que vamos a hacer, inmediatamente terminemos esta oración. Dirígenos, Señor, que te dé gloria a todo lo que hagamos. Prepáranos para el domingo, Señor, que pongamos las cosas que son más importantes para ti en el primer lugar de nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por salvar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.